¿Los que han partido pueden observar a los vivos? ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? Tal vez alguna vez hayas sentido una presencia cercana, como si alguien estuviera velando por ti. Puede que hayas perdido a un ser querido y una sensación inexplicable te haga pensar que sigue a tu lado. A veces, sin darte cuenta, te sorprendes hablándole, recordando momentos compartidos o incluso preguntándote si, de alguna manera, todavía puede ver lo que ocurre en tu vida. Es común escuchar frases como «sé que mi madre me está cuidando desde arriba» o «mi abuelo debe estar muy orgulloso viéndome desde el cielo». Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar si esto es realmente cierto? ¿La Biblia respalda la idea de que aquellos que han partido pueden observarnos? ¿Tienen la capacidad de ver nuestros actos, escuchar nuestras palabras o estar al tanto de lo que sucede en nuestro día a día? ¿O será que simplemente nos aferramos a esta creencia porque nos reconforta en tiempos de pérdida? Hoy vamos a profundizar en las Escrituras para descubrir la verdad detrás de este misterio. Hablemos con sinceridad. Cuando se trata de la vida después de la muerte, existen innumerables creencias. Algunas personas piensan que los espíritus de quienes han partido permanecen entre nosotros, guiándonos o protegiéndonos. Otros creen en apariciones, en lugares embrujados o en señales que los fallecidos podrían enviarnos. Y en un mundo saturado de programas de televisión, películas y personas que aseguran comunicarse con el más allá, es fácil sentirse confundido y no saber en qué creer. Sin embargo, como cristianos, nuestra fe no se basa en emociones, suposiciones o en lo que la mayoría cree. Nuestra guía es la palabra de Dios. Y créeme, la Biblia tiene mucho que decir sobre lo que ocurre después de la muerte. ¿Siguen los fallecidos conscientes de lo que sucede en el mundo de los vivos? ¿Tienen la capacidad de comunicarse con nosotros? Algunas de las respuestas que encontraremos pueden sorprenderte, y otras incluso podrían desafiar creencias que has tenido toda tu vida. Antes de sumergirnos en este contenido, déjame preguntarte algo. ¿Confías plenamente en Dios? Si tu respuesta es afirmativa, escribe en los comentarios: confío plenamente en el Señor. Y si eres nuevo en este canal, aprovecha este momento para suscribirte, dejar tu apoyo con un me gusta y compartir este mensaje con alguien que necesite oír estas verdades transformadoras. Así que vamos a explorar este tema a fondo. Al final de este estudio, tendrás una comprensión clara y fundamentada en la Biblia sobre esta cuestión intrigante. ¿Los que han partido pueden observarnos? Y aún más importante, descubrirás cómo conocer la verdad sobre la vida después de la muerte puede brindarte paz, esperanza y una nueva perspectiva. Así que toma tu Biblia, ponte cómodo y adentrémonos en esta fascinante búsqueda. Número 1. La naturaleza de la muerte en la Biblia. Antes de responder si los que han partido pueden observar a los vivos, primero debemos comprender qué enseña la Biblia sobre la muerte en sí. Muchas personas creen que, al fallecer, alguien se convierte automáticamente en un tipo de espíritu guardián que cuida y vela por sus seres queridos. Es una idea reconfortante, sin duda. Pero, ¿es realmente cierto? Para descubrir la verdad, vayamos directamente a las Escrituras y veamos qué sucede en el momento de la muerte. La Biblia describe la muerte como un regreso al polvo y una separación definitiva de este mundo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, está escrito: «Porque polvo eres, y al polvo volverás». Esta afirmación nos recuerda que nuestro cuerpo físico está destinado a descomponerse y regresar a la tierra de donde provino. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, amplía esta idea al decir: «Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio». Aquí se nos muestra que, al morir, el cuerpo y el espíritu se separan, pero en ninguna parte se menciona que los fallecidos continúen observando a los vivos. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, refuerza esta enseñanza al declarar: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio».
Esto indica que la muerte es un punto de transición definitivo, donde las almas dejan este mundo y pasan a enfrentar su destino eterno. No hay ninguna referencia a espíritus vagando por la tierra o manteniendo contacto con los vivos. Por lo tanto, basándonos en estos pasajes bíblicos, cuando alguien fallece, su cuerpo se descompone y su espíritu regresa a Dios. No hay evidencia en las Escrituras de que los muertos sigan observando lo que sucede en la tierra. Pero, ¿significa esto que quienes han partido están completamente inconscientes de lo que sucede en la tierra? Examinemos esto con más detalle. Muchas personas creen que sus seres queridos fallecidos pueden ver sus logros, dificultades y momentos importantes desde el cielo. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad distinta. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, se declara claramente: «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Este pasaje es contundente. Afirma que los muertos no tienen conocimiento de lo que ocurre en este mundo. No sienten amor, odio ni envidia, y no participan en nada de lo que sucede bajo el sol, es decir, en la vida terrenal. El Salmo 146, versículo 4, refuerza este concepto al decir: «Su espíritu sale, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos». Esto indica que cuando una persona muere, su capacidad de pensar, planear o tomar decisiones desaparece por completo. Estos versículos nos muestran que los fallecidos se encuentran en un estado de descanso, sin conciencia de lo que ocurre en el mundo de los vivos. Puede que esta idea desafíe lo que muchas personas han creído durante años, pero es fundamental que nuestras convicciones se basen en la palabra de Dios y no en tradiciones o emociones personales. Aún así, hay quienes pueden preguntarse: ¿qué ocurre con aquellos pasajes bíblicos en los que parece que los muertos tienen algún tipo de conocimiento o conciencia? ¿Existen excepciones a esta regla? Para sorpresa de todos, Samuel se manifiesta y le dice a Saúl que morirá en batalla al día siguiente. Este acontecimiento plantea varias preguntas importantes. ¿Era realmente Samuel quien apareció? Y si lo era, ¿esto significa que los muertos pueden comunicarse con los vivos? Existen algunos puntos clave que deben considerarse. En primer lugar, la consulta a los muertos está categóricamente prohibida en la Escritura. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, deja claro que prácticas como la adivinación, la consulta de espíritus y la brujería son detestables para Dios. Algunos creen que en este caso específico, Dios permitió excepcionalmente que Samuel apareciera para anunciar su juicio contra Saúl. Otros sostienen que lo que Saúl vio no era realmente Samuel, sino un engaño demoníaco con el propósito de inducirlo a la desesperación y la derrota. Incluso si aceptamos que fue Samuel quien apareció, este evento fue completamente fuera de lo común, y no implica que los muertos tengan la capacidad de comunicarse con los vivos de forma habitual. En ningún momento se sugiere que los fallecidos vigilan o interactúan con los que siguen en la tierra. Más bien, este relato debe entenderse como una advertencia severa contra la búsqueda de prácticas espirituales prohibidas. La desesperación de Saúl lo llevó a desobedecer a Dios, y su destino trágico sirve como una lección sobre los peligros de buscar respuestas en fuentes ajenas a la voluntad divina. Número 2. Ejemplos de los muertos estando conscientes. En este punto, es posible que algunos estén pensando: espera un momento, ¿acaso no hay relatos en la Biblia donde los muertos parecen tener conciencia de lo que ocurre? ¿Qué pasa con la historia de Lázaro y el hombre rico? ¿Y la transfiguración de Jesús? Para comprender lo que realmente significan estos pasajes, analicémoslos con más profundidad. Uno de los textos más citados en este debate es la parábola del hombre rico y Lázaro, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En este relato,
Jesús habla de un hombre rico que vivía rodeado de lujos, mientras que un mendigo llamado Lázaro sufría a las puertas de su casa. Cuando ambos mueren, Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el hombre rico se encuentra en tormento en el Hades. Desde su sufrimiento, el hombre rico ve a Lázaro junto a Abraham e incluso llega a hablar, pidiendo un alivio para su tormento. Algunos interpretan esta historia como evidencia de que los muertos pueden ver y comunicarse, pero veamos esto con más detalle. Primero, ¿se trata de un hecho literal o de una parábola? La mayoría de los estudiosos coinciden en que es una parábola, es decir, una narración simbólica que Jesús utilizó para transmitir una enseñanza más profunda. Jesús a menudo empleaba parábolas para ilustrar lecciones espirituales, no necesariamente para describir eventos históricos reales. Si tomáramos este relato de manera literal, estaríamos en contradicción con otros pasajes bíblicos que afirman que los muertos no tienen conocimiento ni participan en asuntos terrenales. Además, es importante notar a quién ve el hombre rico. Él no observa a sus familiares que aún están vivos en la tierra, sino a Abraham y Lázaro, quienes también se encuentran en el más allá. Este detalle es crucial, ya que el pasaje no muestra a los muertos vigilando a los vivos, sino que es una conversación dentro del ámbito espiritual. Entonces, ¿qué significa realmente esta historia? Para entenderlo, es esencial seguir analizando su contexto y propósito en la enseñanza de Jesús. Esto significa que el relato no sugiere que los muertos puedan observar la vida en la tierra, sino que, en alguna forma del más allá, hay cierto nivel de conciencia sobre la propia condición. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero propósito de esta historia? La enseñanza central de Jesús en esta parábola no era sobre la capacidad de los muertos para ver a los vivos, sino sobre el arrepentimiento y la fe. En el relato, el hombre rico desea que alguien advierta a su familia para que cambien su camino y se arrepientan. Pero Abraham responde que ya tienen la ley de Moisés y los profetas, lo que significa que la palabra de Dios es suficiente para guiarlos. Por lo tanto, este pasaje trata sobre la responsabilidad y el juicio, no sobre si los fallecidos pueden observar lo que ocurre en el mundo. Aunque muestra que en el más allá puede haber cierto nivel de conciencia, no respalda la idea de que los muertos estén atentos a lo que hacemos en la tierra. Otro pasaje interesante que algunos citan es la transfiguración de Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. En este evento Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña, donde, de repente, aparecen Moisés y Elías hablando con él. La pregunta es, si Moisés y Elías habían muerto hace siglos, ¿cómo pudieron manifestarse y comunicarse con Jesús? Existen varios puntos clave a considerar. Primero, Moisés y Elías no regresaron para visitar a los discípulos ni para interactuar con el mundo terrenal. Su aparición tenía un propósito divino específico y ocurrió dentro de un evento sobrenatural, no como algo cotidiano. Los discípulos no los invocaron ni esperaban verlos, lo que muestra que no fue una conexión natural entre los vivos y los muertos. Además, Elías nunca experimentó la muerte como los demás humanos. Según el relato bíblico, fue llevado al cielo en un carro de fuego, lo que hace que su presencia en la transfiguración sea aún más singular. Por lo tanto, este evento no prueba que los fallecidos observen la vida en la tierra. Más bien se trata de una revelación extraordinaria con un propósito divino, sin relación con la idea de que los muertos vigilan a los vivos. Más bien, este fue un momento en el que Dios reveló la gloria de Cristo a los discípulos, sin ninguna conexión con la idea de que los muertos pueden observar o comunicarse con los vivos. Sin embargo, hay otro relato que a menudo causa confusión: el episodio en el que el espíritu del profeta Samuel aparece ante el rey Saúl, descrito en el primer libro de Samuel capítulo 28, versículos del 3 al 20. En este relato, Saúl, sintiéndose desesperado por la falta de dirección de Dios, acude a una médium en Endor y le pide que invoque el espíritu de Samuel. Número 3. La perspectiva del cielo.
¿Los santos nos están observando? Hasta ahora, hemos visto que la Biblia describe la muerte como un estado en el que los fallecidos no interactúan con los vivos, ni son conscientes de lo que ocurre en la tierra. Pero surge otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que han partido en la fe y están con el Señor? ¿Los santos en el cielo pueden vernos y seguir nuestras vidas? Muchos cristianos encuentran consuelo en la idea de que sus seres queridos en el cielo siguen al tanto de lo que sucede en la tierra, como si estuvieran observando y animando a los que aún están aquí. Sin embargo, ¿realmente hay fundamento bíblico para esta creencia? Para responder a esto, analicemos algunos de los versículos que a menudo se citan para sostener la idea de que los santos en el cielo nos vigilan y veamos lo que realmente significan. Uno de los pasajes más mencionados en este contexto es Hebreos, capítulo 12, versículo 1, que dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A primera vista, este versículo podría dar la impresión de que los creyentes que han partido están observando nuestras vidas, como espectadores que animan a los corredores en una competencia. Pero, ¿es esa realmente la intención del texto? Es una imagen conmovedora imaginar a nuestros seres queridos animándonos desde lo alto, mientras recorremos nuestro camino espiritual en la tierra. Pero, ¿es realmente eso lo que este versículo nos quiere decir? Para entenderlo mejor, veamos el contexto. Hebreos capítulo 12, versículo 1, viene inmediatamente después de Hebreos capítulo 11, que suele llamarse el Salón de la Fe. En este capítulo se mencionan figuras destacadas como Abraham, Moisés, Noé y muchas otras personas que demostraron una fe inquebrantable en Dios, incluso en medio de grandes pruebas. Entonces, cuando en Hebreos 12, 1 se habla de una gran nube de testigos, no significa que estos creyentes estén literalmente observando cada uno de nuestros pasos desde el cielo. Más bien, sus vidas y testimonios son una prueba viva del poder de la fe en Dios. Son testigos en el sentido de que sus historias nos motivan y fortalecen, sirviendo como ejemplos que nos inspiran a perseverar, no porque estén mirándonos en este preciso momento. Piénsalo de esta manera. Cuando leemos acerca de la valentía de David al enfrentarse a Goliat, o el coraje de Esther al interceder por su pueblo, sentimos inspiración y ánimo para confiar en Dios, pero eso no implica que ellos nos estén viendo en este instante. Del mismo modo, quienes están en el cielo no son meros espectadores de nuestras vidas en la tierra. Ellos ya han completado su carrera y han alcanzado la meta. Otro pasaje que a menudo genera dudas sobre si las personas que han partido pueden tener conocimiento de lo que ocurre en el mundo es Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. En este pasaje, se nos dice que al abrirse el quinto sello, Juan vio bajo el altar las almas de aquellos que fueron martirizados por proclamar la palabra de Dios y por mantenerse firmes en su testimonio de fe. Estas almas clamaban con gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para hacer justicia y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Esta escena en Apocalipsis nos muestra a creyentes que sufrieron el martirio y ahora claman a Dios por justicia. Algunos interpretan este versículo como una prueba de que quienes están en el cielo tienen conocimiento de lo que sucede en la tierra, pues están preguntando acerca del juicio de Dios. Sin embargo, la clave está en comprender el significado de este clamor dentro del contexto general de la visión de Juan. Pero analicemos esto con detenimiento. Primero, el pasaje no menciona en ningún momento que estas almas puedan ver lo que ocurre en la tierra. Lo único que indica es que son conscientes de que el juicio de Dios aún no se ha llevado a cabo. Segundo, su conocimiento podría provenir directamente de Dios, y no necesariamente de haber presenciado los acontecimientos terrenales en tiempo real. Es decir, no es que estén observando el desarrollo de los eventos, sino que Dios mismo les ha revelado que el juicio final aún no ha ocurrido. Tercero, es importante recordar que esta escena es parte de una visión dada a Juan
y está expresada en un lenguaje altamente simbólico. El libro de Apocalipsis está lleno de imágenes y metáforas que no siempre deben interpretarse de manera literal. Por lo tanto, aunque estas almas tienen conocimiento sobre los planes divinos, eso no implica que estén mirando continuamente lo que sucede en el mundo. Esto nos lleva a una pregunta relacionada. Si nuestros seres queridos fallecidos no nos observan, ¿lo hacen los ángeles? La Biblia enseña con claridad que los ángeles sí tienen un papel activo en los asuntos humanos. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Esto significa que Dios envía a sus ángeles con el propósito de ayudar y proteger a su pueblo. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura se menciona que los seres humanos se convierten en ángeles después de la muerte. Este es un error bastante común. Muchas veces escuchamos frases como: el cielo ha ganado un ángel más cuando alguien fallece, pero la realidad es que los ángeles y los humanos son seres completamente distintos, con propósitos diferentes dentro del plan de Dios. Así que aunque la Biblia indica que los ángeles pueden velar por nosotros y cumplir misiones específicas en la tierra, nuestros seres queridos fallecidos no se transforman en ángeles ni adquieren el mismo rol de estos seres celestiales. Número 4. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? Esta es una pregunta enorme. Si los que han partido no pueden vernos, ¿pueden al menos enviarnos mensajes? ¿Es posible que se comuniquen con nosotros a través de sueños, señales o encuentros sobrenaturales? Muchas personas afirman haber recibido algún tipo de mensaje de sus seres queridos que ya no están en este mundo. Seguramente has escuchado relatos como: vi una mariposa y sentí que era mi madre enviándome una señal, o tuve un sueño en el que mi abuelo me habló. Incluso hay quienes buscan médiums o psíquicos con la esperanza de establecer contacto con sus familiares fallecidos. Pero ante estas experiencias, la pregunta clave es: ¿qué dice la Biblia al respecto? La Escritura es sumamente clara en cuanto a la práctica de intentar comunicarse con los muertos, y deja en evidencia que es algo totalmente prohibido. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, encontramos una advertencia contundente. No sea hallado en ti quien practique la adivinación, ni quien consulte a los astros, ni hechicero, ni encantador, ni quien practique la magia, ni quien invoque a los espíritus ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación para el Señor. Dios se toma este tema con absoluta seriedad. Pero, ¿por qué prohíbe estas prácticas? La razón es que, cuando una persona intenta contactar a los muertos, no está hablando realmente con sus seres queridos. Lo que en realidad está ocurriendo es que se está exponiendo a engaños espirituales. La Biblia advierte sobre la existencia de espíritus engañadores y fuerzas malignas que pueden imitar la voz o la apariencia de quienes han partido, con el objetivo de desviar a las personas del camino de Dios. Una de las mentiras más peligrosas que el enemigo ha difundido a lo largo de la historia es la creencia de que es posible comunicarse con los difuntos. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que estas experiencias no provienen de quienes hemos perdido, sino de fuerzas espirituales que buscan confundir y apartarnos de la verdad. En realidad, cuando una persona cree estar teniendo un encuentro con un ser querido que ha fallecido, lo que podría estar ocurriendo es que un espíritu maligno esté imitando su apariencia o su voz para engañarla. La Biblia nos advierte sobre este peligro en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, donde dice: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que los espíritus malignos tienen la capacidad de hacerse pasar por algo bueno o familiar con el fin de confundir y manipular. Los demonios son expertos en el engaño. No es que realmente tengan conocimiento especial sobre las personas, sino que han estado observando a la humanidad durante miles de años, recopilando información sobre generaciones enteras. Esta es una de las razones por las que los médiums a veces pueden revelar detalles extremadamente personales sobre un ser querido fallecido. No es que realmente estén comunicándose con los muertos,
sino que están interactuando con espíritus engañadores que fingen ser ellos. Un claro ejemplo de este fenómeno se encuentra en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 28. En este pasaje, el rey Saúl, desesperado por obtener dirección, busca a una médium para tratar de comunicarse con el profeta Samuel. Este episodio ha sido ampliamente debatido, pero muchos estudiosos sostienen que el Samuel que apareció no era realmente el profeta, sino un espíritu maligno que Dios permitió manifestarse con el propósito de reprender a Saúl por su desobediencia. Este relato bíblico nos deja una advertencia crucial. Cuando una persona intenta contactar a los muertos, no está recibiendo un mensaje de sus seres queridos, sino que está abriendo una puerta peligrosa a influencias espirituales engañosas. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a alejarnos de estas prácticas y confiar únicamente en Él para nuestra guía y consuelo. ¿Por qué Dios impediría el contacto con los muertos? Puede que te preguntes, si nuestros seres queridos están en el cielo, ¿por qué Dios no les permite enviarnos mensajes? La respuesta es sencilla. Dios desea que confiemos en Él y busquemos consuelo en su presencia, no en aquellos que han partido. Isaías capítulo 8, versículo 19, nos advierte claramente sobre esto. Y si os dicen, consultad a los médiums y a los adivinos, que susurran y murmuran, ¿acaso no debe un pueblo consultar a su Dios? Buscarán a los muertos en favor de los vivos. Este pasaje deja en claro que en lugar de intentar obtener respuestas a través de quienes han fallecido, debemos acudir a Dios, quien es la única fuente verdadera de sabiduría, consuelo y dirección. Pero, ¿qué sucede con los sueños, señales o sentimientos que parecen venir de un ser querido? La Biblia nos muestra en varios relatos que Dios puede comunicarse con las personas a través de sueños. Sin embargo, debemos ser cuidadosos. Si un sueño sugiere algo que contradice las Escrituras, como la idea de que los muertos nos están observando o hablándonos, debemos analizarlo con cautela. En Jeremías, capítulo 17, versículo 9, encontramos una advertencia importante. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto significa que nuestras emociones pueden llevarnos a interpretaciones erróneas y hacer que veamos lo que deseamos en lugar de lo que es verdad. En lugar de buscar señales o mensajes de los muertos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, porque en ella encontramos la verdad absoluta. Dios es quien nos guía, fortalece y da paz en medio de cualquier pérdida. Él es el único en quien podemos confiar plenamente. Número 5. ¿Cómo ve Dios nuestro dolor? A esta altura, hemos dejado claro que aquellos que han partido no nos observan ni pueden comunicarse con nosotros. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo ve Dios nuestro sufrimiento? Perder a alguien a quien amamos es una de las experiencias más desgarradoras de la vida. Si no podemos recibir consuelo de ellos después de su partida, ¿a dónde podemos acudir en nuestra tristeza? La maravillosa verdad es que Dios se preocupa profundamente por nuestro dolor. No solo lo comprende, sino que camina con nosotros a través del duelo, sosteniéndonos en los momentos más difíciles. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, encontramos un momento poderoso. Jesús lloró. Estas dos palabras forman el versículo más corto de la Biblia, pero contienen un significado inmenso. Jesús estaba de pie frente a la tumba de su amigo Lázaro, sabiendo que en pocos momentos lo resucitaría. Sin embargo, aun con ese conocimiento, lloró. ¿Por qué? Porque vio el sufrimiento de aquellos que amaban a Lázaro, sintió el peso del dolor humano, el vacío que deja la muerte, la angustia de la separación. Este pasaje nos revela algo asombroso. Dios no minimiza nuestro sufrimiento, ni nos pide que lo ignoremos. Al contrario, Él entra en nuestro dolor con nosotros. No es un Dios distante, es un Padre cercano que entiende cada lágrima que derramamos. El consuelo del Espíritu Santo. Jesús no solo se solidarizó con nuestro sufrimiento, sino que prometió darnos consuelo.
En Juan capítulo 14, versículos 16 al 18 declaró: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». El Espíritu Santo es llamado el Consolador porque es quien nos brinda paz sobrenatural, aún en los momentos de pérdida más profundos. Aunque nuestros seres queridos no pueden enviarnos mensajes, Dios está siempre presente, dispuesto a llenar nuestro corazón con su paz y amor. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. El Salmo 34, versículo 18, nos recuerda: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Cuando perdemos a alguien, la sensación puede ser como si una parte de nuestro ser se hubiera ido con esa persona. Pero Dios nos da una promesa firme. En los momentos más oscuros del dolor, Él está más cerca de nosotros que nunca. Él entiende el vacío que sentimos, conoce cada lágrima que hemos derramado y no nos presiona a superarlo rápidamente. En cambio, Él nos acompaña en cada paso del duelo, sanando nuestro corazón en su tiempo perfecto. ¿Por qué Dios no permite que volvamos a ver a nuestros seres queridos? Muchas personas se preguntan: si Dios nos ama, ¿por qué no nos deja ver a nuestros seres queridos otra vez? ¿Por qué no nos da una señal de que están bien? La respuesta es esta: Dios quiere que caminemos por fe, no por vista. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, encontramos esta verdad: porque por fe andamos, no por vista. Si pudiéramos comunicarnos con los muertos, podríamos caer en la tentación de depositar nuestra esperanza en ellos en lugar de confiar plenamente en Jesús. Pero Dios desea que nuestra fe esté puesta únicamente en Él. Esto no significa que Él sea indiferente a nuestro dolor. Al contrario, nos ha dado la mayor promesa de todas: la esperanza de la resurrección. Para aquellos que creen en Él, la muerte no es el final, sino un paso hacia la eternidad donde, en su tiempo, nos reuniremos nuevamente con los que han partido. En esa esperanza, encontramos consuelo, fuerza y la certeza de que el amor de Dios nos sostiene hasta el día en que estemos juntos otra vez. Número 6. La esperanza suprema, resurrección y reencuentro. Aunque la Biblia nos enseña que aquellos que han partido no nos observan, también nos brinda una promesa extraordinaria: volveremos a verlos. La muerte no es el final. Para quienes pertenecen a Cristo, la vida eterna nos espera. Los que han muerto en Cristo resucitarán. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, encontramos uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia. El apóstol Pablo escribe a los cristianos que están atravesando el dolor de la pérdida y les da esta poderosa certeza: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Este pasaje nos revela varias verdades fundamentales. Primero, los cristianos experimentamos el duelo, pero con esperanza. Es natural sentir tristeza cuando perdemos a alguien, pero nuestra confianza radica en que la muerte no es el destino final. Segundo, la resurrección de Jesús garantiza la nuestra. Así como Él venció la muerte, también nosotros resucitaremos. Tercero, habrá un reencuentro glorioso. Aquellos que han partido en Cristo serán levantados, y nos reuniremos con ellos una vez más. Pablo continúa diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Notaste lo que dice? Alentaos los unos a los otros. Nuestra verdadera fuente de consuelo no proviene de pensar que nuestros seres queridos nos observan desde el cielo, sino de la certeza de que nos volveremos a encontrar con ellos en la eternidad.
un nuevo cielo y una nueva tierra. En los capítulos finales de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, se describe nuestro destino definitivo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué promesa tan asombrosa! En la eternidad la muerte dejará de existir, lo que significa que nunca más tendremos que despedirnos de nuestros seres queridos. No habrá más sufrimiento ni nostalgia por el pasado. No sentiremos más dolor. Nuestros corazones estarán completamente sanos y llenos de gozo eterno. Esta es la esperanza suprema de cada creyente. No solo veremos nuevamente a aquellos que hemos perdido, sino que viviremos en perfecta paz y felicidad junto a Jesús, disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Conclusión. ¿Dónde está tu esperanza? Regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Los muertos observan a los vivos? A la luz de todo lo que hemos visto en la Escritura, la respuesta es no, al menos no en la forma en que muchas personas lo creen. La Biblia nos enseña que los que han partido no están activamente viendo nuestras vidas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, se nos dice claramente que ellos están en descanso. No hay fundamento bíblico para pensar que nuestros seres queridos nos envían señales o mensajes desde el más allá. De hecho, la Escritura advierte firmemente en contra de intentar contactar a los muertos. En lugar de vigilarnos, ellos están en las manos de Dios, esperando la resurrección. Pero esto no es motivo de tristeza, sino de una esperanza aún mayor. Aunque ellos no puedan vernos, nosotros los veremos nuevamente en la eternidad. Tal vez esta verdad sea diferente de lo que muchos han creído toda su vida, pero en realidad es mucho más reconfortante. Nuestra paz no proviene de pensar que nuestros seres queridos están cerca, sino de saber que Jesús está cerca, un desafío para ti. Tal vez en este momento estés atravesando un duelo. Puede que hayas perdido a un padre, un hermano, un esposo o esposa, un amigo querido, y que darías cualquier cosa por un momento más con esa persona. Dios ve tu dolor. Él conoce tu tristeza y te ofrece algo mucho más grande que un simple mensaje del más allá. Te ofrece la esperanza eterna. Si aún no tienes certeza de a dónde irás cuando mueras, ahora es el momento de buscar a Jesús. La promesa de la resurrección es para aquellos que confían en Él. Jesús dijo en Juan 11, 25, 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la verdadera pregunta. ¿Lo crees? Si tu respuesta es sí, entonces puedes esperar con alegría un futuro en el que la muerte dejará de existir. El dolor será borrado, y te reunirás con aquellos que han partido para siempre. No pongamos nuestra esperanza en espíritus que observan o en mensajes de los muertos. Pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, el único que venció a la muerte misma. Amén.